Enviados por el Señor, Pedro y Juan habían ido hasta la casa de la familia de Juan Marcos, quienes le cedieron el aposento alto de la misma para que prepararan la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: «He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios». Esta fue la última ocasión en que el Señor estuvo con sus discípulos antes de la agonía de la traición, el juicio y la crucifixión. Durante casi un año, Jesús había procurado con diligencia prepararlos para los acontecimientos de estas horas finales de su vida. Les había hablado una y otra vez acerca de sus padecimientos y finalmente la hora había llegado. La Pascua simbolizaba su muerte expiatoria y el símbolo estaba alcanzando su cumplimiento. Jesús estaba a punto de reemplazar las sombras del pasado muerto con la realidad viviente de su propio cuerpo y de su sangre derramada, como lo veremos en los próximos incidentes. Lamentablemente, en ese aposento alto había uno que estaba en el otro bando. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y el resto de los discípulos, bajo la misma influencia satánica, estaba todavía discutiendo quién sería el mayor. Jesús sabía que le quedaba poco tiempo, pues le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Era necesario que los suyos tuvieran una lección más, y tanto mejor si la hacía en forma objetiva. Y Jesús lo hizo. De acuerdo con la costumbre judía, uno de los deberes de un esclavo extranjero, nunca de un judío, era lavar los pies de su amo. Los discípulos prepararon lo necesario para la Pascua, pero como no pensaron en un siervo, uno de los discípulos debería haberse encargado de la tarea, mas ninguno estuvo dispuesto a hacerla. Así que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Supondríamos que al ver una acción como esa, más de uno de los discípulos se apresuraría a pedir al Señor que le diera la palangana y la toalla para proseguir la tarea. Pero aparentemente el único que reaccionó fue Simón Pedro, quien le dijo: «¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?». «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo», le respondió Jesús, «pero lo entenderás más tarde». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». «Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo». «Oh, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». «El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies», le contestó Jesús, «pues ya todo su cuerpo está limpio». El que ya se ha bautizado por una inmersión total necesita renovar su compromiso por un lavado parcial en ocasión de la Cena del Señor. Por eso seguimos esta advertencia. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Claro que sí. Somos dichosos de hacer lo que Jesús hizo. Por eso, aunque muchos hoy se dicen cristianos, pero no realizan esta sagrada instrucción, hay un grupo de elegidos que sí lo hacen. Son los que han aprendido a caminar en los pasos de Jesús.